Vamos a conversar con el maestro Lorenzo Escalante, él es escritor de contenidos educativos, ya nos acompaña aquí en el estudio. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José Luis, buenas tardes, aquí llegando. ¿Recuerdas la semana pasada estuvimos platicando de qué docente necesitamos hoy, ¿no? Sí. Y a propósito, revisando una publicación de un estudio bastante serio de una universidad de aquí de México, hicieron un sondeo entre alumnos después de la pandemia, ¿ya? Hace como unos 8 meses la publicación, alumnos y docentes en México del nivel bachillerato como lo conocemos y del nivel superior. Y preguntaron dos cosas muy simples, ¿eh? Una, al estudiante, ¿cuál es la característica que más valoras en tu docente? Y ¿cuál es la característica que te gustaría que tu docente tuviera y que hoy no tiene? Dos preguntas que si tú las analizas pudieses pensar que las respuestas van a ser pues prácticamente la misma, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo admiro o si yo valoro esta característica en un docente, pues lo más lógico sería pensar que esa es la característica deseable en el docente que no la tiene. Pero cuando revisas los resultados llama la atención que las respuestas están no tan similares, no tan coincidentes. Y entonces, ¿qué es lo que más valora según este estudio un alumno de algo su docente? Algo así como, ¿qué es lo que más te gusta de tu maestro? Exactamente, ¿no? ¿Qué te gusta más? Y dice el muchacho, en primer lugar, la empatía. Uh-huh. Y en segundo lugar... Lo dicen de distintas formas, sí, ¿no? De que es muy amable, maneras. Que entra contento. Exacto. El dominio de la asignatura que imparte. Cuando tú revisas esto y lo lees, dices, bueno, es un estudiante que está opinando, pero cuando lo miras de cerca, ¿cuánta información cuando valiosa? Cuando abres el lente. Mira, cuando un estudiante te dice que lo que más valora en segundo lugar después de la empatía y lo dicharachero y lo amable y lo buena onda. Lo buena onda, oye, el dominio de la asignatura significa que el estudiante en su silencio o en su bulla está atento de lo que da. Es un fregón el maestro, o sea, por no decir otra cosa. Y cuando el maestro no es un fregón, José Luis, y cuando no domina la asignatura, y cuando simplemente por tener un poco más de sueldo aceptas una asignatura o dos, el daño que no te dominas, causa, ¿no? Porque pasas. Y el muchacho se está dando cuenta. Es como un niño que aprende, ya sabes, de edad muy temprana y que parece una esponja y todo lo asimila. No hay que perder de vista la capacidad que tienen nuestros estudiantes de observarnos todo el tiempo en el aula, cómo el docente domina, cómo construye y deconstruye. Hoy la nueva escuela mexicana nos dice que no basta con tu disciplina, ya no tenemos asignaturas, por ejemplo. ¿Cómo está pendiente de involucrar hasta el último alumno? Totalmente. Que eso no lo hace casi nadie. Y a veces llegas a dar un speech fijo, o sea, ya lo tienes preestablecido. ¿Cuántos de nuestros docentes no tienen una libreta con hojas ya amarillentas? Porque es la misma libreta que hemos usado todo el tiempo. Sacan para hoy, jueves, toca esto. Sí, la receta como va y no le hacemos caso al filósofo de nadie se baña 2 veces en el mismo río y la generación cambió y los alumnos cambiaron y son pospandemia y no tenemos el cuidado de actualizar los elementos que estamos llevando al aula. Y por el otro lado me llama mucho la atención, José Luis, la característica que el alumno desea tener en su docente y que no observa. Y a lo mejor si hacemos ahora una encuesta aquí entre tus colaboradores y tú mismo, a lo mejor no le vamos a atinar. Lo que más desea el estudiante es que el maestro quiera estar conmigo en el aula. Sí, claro. Sí, o sea, el estudiante está leyendo, José Luis, que no tengo la menor intención de estar con él en el salón de clase. Qué grave y qué triste. Te aseguro que haciendo una encuesta así a bote pronto, ¿cuál es el nombre del maestro que dejó más huella en ti, por ejemplo? Claro. A bote pronto, rápidamente. Fulano de tal. Bertita Álvarez. Por ejemplo. En 5º año de primaria. Un espectáculo seguramente estará ya descansando. Mauro Rodríguez Ruiz, un maestro que quisimos mucho. El Camote Torres en la Facultad de Matemáticas. Un espectáculo, la maestra Lucy Torres en la Facultad de Matemáticas. Espectaculares maestros que te sacan hasta de donde no tienes, ¿no? Sí. Que y si con eres mucho respeto. Sí, totalmente. Que si eres una O con empatía, con amabilidad, te motivan.
qué triste es que el estudiante te diga en una encuesta simple: lo que más me gustaría ver es que el docente quiere estar conmigo en el salón de clases. Lo que más me gusta es que el docente comparta su vida, sea auténtico. Pero vamos al otro lado de la encuesta rápidamente. El director también fue encuestado, el directivo de plantel. Y cuando les dices qué es lo que más valoras de tu docente, él contesta: que colabore conmigo en actividades extraescolares. O sea, la atención del director, pues desde la gestión que le toca, no está puesta en el aula, está puesta en otros lados. Y cuando le preguntas cuál es la característica que deseas observar en tu docente y que hoy no tiene, el cumplimiento administrativo. Que me entregue las calificaciones a tiempo, que me entregue los oficios que le solicito a tiempo, que entregue sus planeaciones a tiempo. José Luis, ¿es importante? Sí. Para la vida de la institución es importante que el docente cumpla en tiempo y forma con este elemento administrativo, sí, pero no es lo más importante. ¿Acaso el director, cuando toma una planeación, entra al aula a darle seguimiento a ese plan? Entonces, lo más importante de un plantel son los alumnos. El alumno, la interacción, los mensajes. Fui docente de 13 años de instituciones públicas. ¿Y cuántas veces cuando entregabas tu lista de calificaciones y la veía tu autoridad te decía: maestro, a ver si pasamos a estos estudiantes? Pues está muy mala la cosa. Fíjate que antes la Universidad Autónoma tenía programas sociales en las comunidades, ¿sí? Y se iban todos los sábados a distintas comunidades. Sí, a servicios sociales. Los futuros médicos, iban los futuros abogados, para los odontólogos. Sí. Y según la encuesta de la universidad, lo que más apreciaban los alumnos, que los acompañara su maestro. Y no iban los maestros. Era la cercanía. Eso, José Luis, se ha perdido. Hemos perdido, hay que decirlo también. Porque era su sábado de descanso. Claro. Hoy que, leíamos la noticia de que Ángel... Y como no me pagan más, pues... ¿Recuerdas hace 2 o 3 días el doctor Ángel Díaz Barriga, uno de los autores de la nueva escuela mexicana, les dice a los docentes: vamos a dar de nuestro tiempo. Hoy es momento de voltear a ver al estudiante y darle de más. Decía la madre Teresa de Calcuta: dar hasta que duela, ¿no? Y no estamos pidiendo mucho. Sí, no hay que desangrarse. Porque también hay que decirlo, o sea, la autoridad, ¿verdad?, tampoco es que esté atendiendo y revalorizando a los docentes como tanto hemos escuchado. Pero creo que tenemos hoy que poner muchísima atención en este dúo, en estos elementos que el docente tiene que observar, ¿verdad?, en estos elementos que el alumno observa del docente y en esto que el estudiante observa y observa el directivo también del docente, José Luis, para que el docente lo tenga en la mira y entienda en dónde se mueve, cuál es el territorio. Es la única manera de que maestro, esto realmente sea significativo. Rápidamente eran la parte de empatía y la parte del dominio de la asignatura. Y por supuesto, querer estar en el aula ayudando a sus estudiantes. El maestro Lorenzo Escalante. Muchas gracias, los jueves. Un gusto como siempre. Igualmente.